Buenas noches, estamos al lunes 2 de diciembre, otra vez en Dato Mata Relato. Estamos en el último mes del año. ¿Cómo andás, Martina? Buenas noches. Me impactó, último mes del año. Pasó rapidísimo el año. Y también pasan rápido en mis programas en Dato Mata Relato. Entre que te incorporaste ahora Al final de la carrera, digamos. al final de la carrera, pero nos quedan casi un mes de Dato Mata Relato. Exacto. Un mes para intenso. Que se sigan enganchando. Aparte, en este mes vamos a tener todas las novedades. Exacto. De cómo se va a ir definiendo los cargos del próximo gobierno, cómo siguen avanzando los indicadores económicos, cuáles son los mercados que tenemos que analizar. Claro, ¿cuáles son los temas de transición pendiente y qué costo tienen? Podríamos hacer. Sí, yo te diría también podemos analizar los temas que quedaron ausentes de análisis en este. A ese me gusta también, los grandes ausentes. Las grandes ausencias. Sí. Bueno, hoy tenemos un programa súper especial con una invitada de esas, no solamente gran amiga de la casa, Bien. gran amiga nuestra, Sí. una ídola total, Una referente. una referente, recientemente ciudadana ilustre. Qué honor. Yo, es verdad, ahora que Conozco lo dicen, a pocos, te digo, yo no estoy repasando. Hay que preguntarle lo que se siente ser una ciudadana ilustre. Senadora suplente electa. también. No, es que cumple un montón de... Estamos diciendo todo lo nuevo, Sí. pero sin dudas la mayor referente del activismo feminista del Uruguay. Bienvenida, Liliana Brancisca. Las pocas personas que repetimos las invitaciones acá. Ay, bueno, me siento muy honrada. Muchísimas gracias por la invitación y todos los halagos. En realidad, lo que llevo es muchos años, eso sí. No eso es lo se que nota. tiene el pasaje del tiempo, ¿no? Que acumulás años de experiencia, de militancia, de activismo, resistencia, digamos. Yo estoy muy contenta con esta invitación porque en realidad es una invitación que responde a una invitación que me hicieron hace unos meses de hacer un trabajo en mi profesión, en mi actividad de todos los días, que es de ser economista, en un tema que volvía a trabajar en temas de género. Así que hace unos meses tuve el agrado de tener la llamada de Lilian para hacer un estudio sobre el costo de la implementación del IVE en Uruguay, del aborto legal en Uruguay. Una ley que fue la 18.987, la interrupción voluntaria del embarazo, que tiene 12 años de implementación. Entonces MISU, con el apoyo de USPA, generó un proyecto para hacer un estudio sobre cuánto cuesta el aborto legal en Uruguay, y este trabajo lo publicamos hace pocos días, así que bueno, entendimos que era una excelente oportunidad para que Lilian viniera a presentarlo, a comentarnos los resultados que obtuvimos y también la importancia de este tipo de trabajos, además de aprovecharla para conversar un poco de todos los temas que han quedado pendientes en lo que es la salud sexual y reproductiva y los derechos en salud sexual y reproductiva en estos 5 años. Y bueno, y ahora en este nuevo rol que Lilian va a asumir, los desafíos que van a implicar volver a retomar una agenda en salud sexual y reproductiva con la importancia que tiene y con la importancia que tiene en los temas de género y en la reivindicación de los derechos de las mujeres, que la agenda de salud sexual y reproductiva tenga un rol o un espacio bien importante en lo que son las políticas públicas. No, yo la que quiero agradecer públicamente que hayas aceptado integrarte al equipo de MISU para este estudio, porque es un estudio novedoso también para nosotros. MISU monitorea política pública desde el 2007, desde su observatorio en género y salud sexual y reproductiva, pero siempre habíamos fundamentalmente dado seguimiento al poder legislativo y al poder ejecutivo, ¿no? O sea, la normativa que se promulgaba y después eso cómo se tradujo a política pública y a servicios, y en esos años hemos dado un seguimiento a la evolución que ha tenido el país de pasar de políticas materno-infantiles a políticas integrales de salud sexual y reproductiva, con la última integración a estas prestaciones que fue la de interrupción voluntaria del embarazo en 2012. Pero justamente una de las preocupaciones que siempre hemos tenido es cuánto dinero se asigna a esta política. Todas las políticas de género, uno de los problemas que tienen es que no van acompañadas del presupuesto básico y requerido para que efectivamente sean universales, de calidad y accesibles.
Y en salud sexual y reproductiva realmente teníamos un déficit enorme porque, bueno, vos lo pudiste comprobar, rastrear esta información fue realmente titánico y hubo que producirla porque no está. No solo no teníamos la información, las organizaciones sociales, sino el propio gobierno no cuenta con esta información de cuánto invierte o gasta, como se le quiera considerar, en llevar adelante algo que costó mucho lograrlo, que fue poder tener acceso a servicios seguros cuando vos estás transitando por un embarazo no planeado o inesperado y lo querés interrumpir. Así que todas mis gracias a María Noel, porque si algo no sabíamos era de economía, así que necesitábamos una profesional muy seria y comprometida en estos, y fue un trabajo que realmente te agradecemos mucho, María, porque el resultado no solo nos da información novedosa, sino nos da una metodología como para poder seguir aplicando a otras prestaciones en salud sexual y reproductiva, como puede ser control de embarazo, parto y puerperio, atención de anticoncepción, VIH, violencia sexual, atención a adolescentes. O sea, tenemos no solo resultados, sino una forma. Encontramos un método como para poder ir teniendo una mayor consideración de los niveles económicos del gasto en esta política pública. Así que con todo el equipo de MISU, y además esperemos que te integres y continúes. Así que 1.000.000 de gracias, María. Muy bien, las quiero felicitar a las dos y les quiero hacer la pregunta entonces de cómo encuentran la información, cuál es la metodología para llegar a los datos y qué tipo de datos se precisan para poder calcular cuánto cuesta la política de interrupción voluntaria del embarazo. Uno de los primeros desafíos que tuvimos que definir es qué era lo que íbamos a medir concretamente. Trabajos sobre costos en relación al aborto, legal y ilegal, hay algunos cuantos antecedentes, hay antecedentes en la región. En Uruguay no teníamos ningún tipo de antecedente. Entonces teníamos que, lo primero que nada, plantearnos un objeto de medición que fuera alcanzable y sabiendo que capaz que no era todo lo abarcativo que queríamos, pero sí era un primer paso en avanzar a eso que tiene que ver con la cuantificación. Entonces, lo primero que definimos fue, nosotros aterrizamos todo lo que es el procedimiento del IVE en Uruguay, que está muy especificado por la ley y que tiene una cantidad de etapas que se deben ir cumpliendo. Y lo que se definió fue que se hizo una cuantificación para lo que era un IVE en un servicio público en lo que era un IVE tipo. O sea, un caso, y dentro de esos casos el caso más sencillo en el sentido de que no tuviera ninguna complicación ni ninguna situación. O sea, es una mujer que va a un servicio público y que no tiene ninguna complicación a nivel de salud, a nivel de ninguna situación, ni tampoco de acceso al IVE, como puede darse, por ejemplo, cuando sucede en el interior del país, que a veces no se dispone en el centro de salud de todas las atenciones, entonces eso implica o traslados o algunas alternativas. De alguna forma eso lo que nos permitía es poder identificar exactamente cuáles iban a ser los componentes y las categorías, identificar esas categorías y esas variables, decir cuántas unidades asociadas tenía, si era una consulta, de qué tipo de médicos, si era un determinado medicamento. Y lo que se cuantificó fueron costos directos, no se tomaron ningún tipo de costos indirectos, que son costos más difíciles. Entonces eso de alguna forma lo que nos dio fue cuál es el costo mínimo que tiene un procedimiento en Uruguay, en las condiciones más sencillas, sin ninguna complicación. O sea que el costo mínimo o el piso de cualquier IVE en un servicio público está dado por eso. A partir de ahí se pueden construir todos los escenarios que pueden darse, desde complicaciones a nivel de salud, a nivel del acceso, a nivel de traslados o lo que se requieran para poder ver escenarios alternativos. Sí, porque además en otros países lo que se ha medido muchas veces es el costo de la no atención, fundamentalmente, sí, ¿no? ¿Cuánto sale no atender un aborto seguro y eso qué le implica a los sistemas?
Pero además era muy difícil comparar porque Uruguay tiene un procedimiento complicado que establece la ley que no es comparable a cualquier otro servicio en América Latina, ¿no? O sea, porque tenemos estas 3 consultas básicas, sí, que es la primera con la puerta de entrada, digamos, con un ginecólogo o profesional de la salud para verificar que hay un embarazo en curso y el tiempo de embarazo. La segunda instancia es con este equipo interdisciplinario que obligatoriamente tiene que funcionar simultáneamente y tiene que requerir 3 profesionales al menos, ¿no? Uno de la ginecología, otro de trabajo social y otro de la psicología. Después tenés que esperar 5 días de reflexión y ahí recién accedes a la última consulta IB, digamos, que se llama la IB3, donde en la gran mayoría de los casos, casi en el 97% de los casos, el aborto es por medicamentos. Entonces, por lo tanto, lo que hace el servicio es darte la medicación y la mujer o la persona que lo requiera lo realiza en su casa. Hay muy pocos casos de internación por aborto en Uruguay. Y además tenés un IB4 que es justamente el control posaborto, que además normativamente es la consulta donde además se hace asesoramiento anticonceptivo para evitar posibles otros embarazos futuros no deseados. Entonces, por lo tanto, no había cómo, o sea, tuvimos que construir todo esto, porque había que calcular tiempo de dedicación profesional a la consulta, cantidad de profesionales, estudios, el costo de la medicación. Particularmente fue eso, y justamente a una medicación básica, ¿no? Si se requiere más dosaje, esto no fue incorporado. Y lo hicimos solo en los servicios públicos, bueno, porque en los privados casi que tendrías que hacer un estudio en cada institución de salud, claro, ¿no? La ACE es el principal efector de salud de nuestro país y cubre casi la mitad de la población y casi la mitad de los abortos legales que se producen. Entonces era razonable. ¿No existe un ticket, digamos, especial para la interrupción voluntaria del embarazo para los servicios que no sean públicos, digamos, para las mutualistas o algo así? Bueno, las mutualistas, como diferencia tiene del sistema público, es que vos tenés que pagar órdenes de medicamento, claro, órdenes de profesional y el orden de los estudios, o sea. Y además puede pasar ahí, porque nosotros hicimos los cálculos del costo profesional de acuerdo a los aranceles. Eso puede variar de acuerdo a cada institución de salud, de acuerdo a los arreglos profesionales. De hecho, tomamos las categorías salariales y tomamos los laudos salariales a nivel de un servicio público, haciendo una estimación de todos los costos asociados al tiempo de atención recomendada en el caso de un ginecólogo o de un profesional del estilo. Muy bien. Sí, y eso además porque obtuvimos el costo, ¿no? De cuál te salía, sí, el procedimiento. El tema era después eso compararlo con qué. ¿Es mucho, es poco, es lo suficiente, es lo innecesario? Y lo que hicimos como método el referente de comparación fue usar las últimas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud en aborto seguro y comparar ítem por ítem que recomendaba un aborto seguro la OMS. Si en Uruguay eso lo tenía, la buena noticia es que Uruguay en su procedimiento sigue las medidas más seguras que hay en aborto en términos de salud. El problema es que hay una diferencia de precio entre un costo y otro, de acuerdo a las prestaciones, en relación justamente a la cantidad de profesionales asignados, y esta cantidad de profesionales asignados al procedimiento tiene que ver con una decisión del legislador cuando se debatió, claro, la ley. O sea, cuando se debate la ley en 2012, que faltaba el voto 50 en diputados, el Partido Independiente, para hacer un poco de memoria, es el que propone este proyecto de ley, que es el que se termina aprobando, con todas estas procedimientos y pasos, porque la intención del legislador o el supuesto del legislador era pensar que si se complicaba mucho el procedimiento, las personas iban a desistir en el camino de abortar, cosa que no sucede. El 95% de los procesos que inician finalizan en aborto, y del otro 5% no hay mucha información. Muy probablemente, sí, hayan seguido con el embarazo, pueden haber salido del sistema legal, ¿no? Entonces, esto
es un dato, primero, que aporta información novedosa. Esperamos para el nuevo legislativo y la nueva legislatura aportar nueva evidencia y nueva información justamente para revisar normas que después de años quedan vetustas o desactualizadas. Es el caso de la norma de interrupción voluntaria del embarazo. Y además darnos una discusión si el gasto que estamos teniendo en estas prestaciones de salud es toda la que se necesita o está asignada y destinada en función de los requerimientos de las personas o en función de la hipótesis del legislador. Porque si es la hipótesis del legislador, en realidad es errónea y ya está demostrado que se equivocó. Entonces, por lo tanto, a esa hipótesis ya refutada, digamos, ahora lo que hay que discutir es cómo asignar el presupuesto. Primero, discutir si es mucho o es poco. Segundo, si se puede ahorrar dónde y en qué. Y tercero es justamente cómo asignar los recursos en función de requerimientos y no de decisiones arbitrarias. Esto es un poco la intención. Bueno, ahí siempre es un problema, y sobre todo cuando es la primera vez que se legisla sobre algo en un país, contar con la evidencia para poder partir de... O sea, legislar en base a evidencia es lo que menos pasa. Primero porque muchas veces son decisiones políticas y después porque, bueno, a veces la evidencia no se cuenta. Esto sería evidencia para modificar la ley o para mejorar el mecanismo, capaz que no modificar la ley. No sé qué intención tiene. Bueno, el problema en Uruguay es que este procedimiento puesto en una ley es difícil después de modificar por protocolo sanitario. Eso se intentó hacer en la implementación y ustedes se acuerdan que hubo un acto de 100 profesionales de la salud ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo diciendo que la implementación iba más allá de lo de la ley, o sea que hubo que modificar después artículos de la implementación. Entonces, por lo tanto, en Uruguay esta es un aprendizaje. No se pueden hacer leyes cuando tienen que ver con cuestiones de salud ni tan detalladas, ni tan cerradas, ni tan como acordadas a algo, a un procedimiento, porque en general la tecnología, la ciencia avanza mucho más rápido de la capacidad, ¿no?, de los legislativos de adecuar las normas. Entonces, un aprendizaje es no hable tanto ni no haga una ley que sea casi un protocolo de implementación y de condicionamientos. Haga la ley que dé los márgenes para dar las garantías y condiciones de su implementación. No le ponga detalle. Una ley de mínima, digamos. Claro, es una ley general. Sí. La tendencia ahora en América Latina, y además tenemos dos muy buenos ejemplos que me parece a mí que habría que seguir, que son el caso de Colombia, ¿no? Cuando saca del Código Penal el delito de aborto y habilita casi hasta las 24 semanas la interrupción voluntaria del embarazo por decisión de las personas, ¿no?, de la mujer. Y después de esas semanas es por causal salud, y causal salud es mucho más amplio que lo que tenemos en Uruguay, que es solo riesgo de vida. Sí. Causal salud es más razonable, ¿no?, porque no deberías morirte por esto, porque no es una enfermedad. Y por otro lado, la causal salud también implica todos los determinantes sociales, ¿no? Salud social, salud psicológica, salud económica, salud ambiental. Entonces, por lo tanto, una de las primeras cuestiones que habría que hacer definitivamente es sacar esto como delito, ¿no? Claro. Sacarlo esto. Pero hemos hecho otro estudio ahora también, que lo vamos a presentar pronto, que tiene que ver cuándo ha sido el nivel de criminalización en estos 10 años, del 2012 al 2022 por aborto. No voy a dar los datos hoy porque esas son otras fuentes novedosas, pero lo que sí es cierto, y esto lo sabíamos desde antes, no es un delito perseguible, porque la cantidad de casos que hay de persecución de este delito son ínfimas en relación a la práctica del aborto, ¿no? Básicamente hay 10.000 abortos anuales legales en este país. O sea, por lo tanto, no hay un parangón similar con relación a la persecución. La otra posibilidad es, como hizo Francia o como también está viéndolo ahora México, que es ponerlo en la Constitución, ¿no? El derecho
a la decisión, a la libertad y a la autonomía de decidir sobre tu capacidad reproductiva y el tipo de familia como un derecho constitucional. Pero bueno, ya sabemos lo que significa en este país modificar constitución, así que no nos parece. Pero sí o sí, respondiendo a tu pregunta inicial, para cualquier modificación del procedimiento de la ley hay que cambiar la ley. Y esto es un hecho. Ahora les quería preguntar, porque creo que no lo hemos dicho, entonces, ¿cuál es el costo mínimo de una interrupción voluntaria de embarazo en la situación más sencilla? Usted que lo encontró de la noticia. Bueno, nosotros lo que estimamos fue que el costo mínimo de un aborto en Uruguay, de un nivel en Uruguay en servicio público, es de 20.963 pesos. Hicimos un equivalente en dólares y después hicimos la misma estimación, o sea, con esa comparación, el propio estudio lo muestra paso por paso cuáles son las cosas que se dan las etapas que se dan en los dos y cuáles no, con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, y ahí lo que nos da es que hay una baja significativa en el costo si se siguieran las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de un 33% menos del costo. Entonces, eso nos da dos datos importantes. Primero que nada, es que las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud no son tomadas de la nada, sino que tienen son resultados de un trabajo de mucha evidencia. Y en el caso del sistema uruguayo, donde el sistema uruguayo es un sistema muy completo, si uno compara con otras realidades, está claro que hay algunas intervenciones, como son algunas ecografías que son obligatorias, o los tiempos de espera o de reflexión, que son bastante penosos, a veces son dificultosos, lo que traen no solamente son costos que tiene que asumir el sistema y que esos mismos recursos podrían utilizarse en otro tipo de prestaciones, o en la atención post-aborto, o en lo que pueden ser la anticoncepción o el acompañamiento también de corte psicológico que no está contemplado, sino que además lo que genera es una dificultad en el acceso, en particular si nos vamos a las diversidades territoriales que existen, y en un país donde tanto en la periferia de Montevideo como en el interior del país no se disponen ni de todos los profesionales, ni de todas las condiciones para estudios, en particular de ecografías y demás, y que eso genera un sobrecosto en el sistema por los traslados y también un sobrecosto de recursos, de tiempo y emocional para las propias mujeres que quieren realizar un procedimiento. Si estamos hablando de que el costo así tal cual está son $520 y de la otra manera serían 350, ¿no? Dólar claro. Más, dólar menos. Esto ya es en términos de cuando vos discutís presupuestalmente, los gastos superfluos siempre son los gastos que hay que evaluar en un presupuesto. ¿Estás gastando lo que se necesita o estás gastando de más, o lo estás gastando en lugares que no se requieren o que no son los ideales? Este es una primer solución. O sea, 524 contra 350 es una notoria diferencia para un sistema de salud si vos ves procedimiento por procedimiento. Esto hay que multiplicarlo después por 5.000, que aproximadamente son los abortos que cubre ACE anualmente, ¿no? Estás hablando de una cifra de aproximadamente $2,5 millones anuales. Claro. ¿Es mucho? Y yo te diría que no, porque si atiende todo lo que se requiera, $2,5 millones no parece ser desproporcionado. El tema es si estamos gastando 33% más, en el sentido de poner una cantidad de requerimientos innecesarios y que no abonan a la mayor seguridad del procedimiento. Por otro lado, la OMS, una de las cosas que dice, la gran mayoría de los abortos hoy en el mundo por medicamentos son autogestionados, o sea, lo termina gestionando la propia persona. Y en muchos países, justamente para no destinar tanto personal en físico, en planta física, lo que está usando mucho es la telemedicina para atender este tipo de prestaciones. O sea, son todos elementos sobre la mesa que permiten decir, muy bien, ¿por qué estamos gastando 33% más para destinarlo a cuestiones de salud que no abonan a un
procedimiento seguro. Claro, o sea que hay estrategias que se pueden adoptar, como la telemedicina para ciertos pasos de la IVE, que podrían facilitar y beneficiar a la persona que está haciendo el procedimiento sin comprometer la seguridad y la calidad de la atención. Y que eso, o sea, el sobrecosto está dado por la complejidad impuesta por la ley. Por la cantidad de horarios profesionales, honorarios y horas de profesionales asignados innecesariamente. Además, si yo te diría que si nosotros hiciéramos el supuesto que los 5.000 esos abortos que se dan en un servicio público se dieran en estas mismas condiciones que está el estudio, no es automáticamente multiplicable. El sobrecosto no sería exactamente el 3%. ¿Por qué? Por la dificultad de acceso. Hay muchas de estas etapas que podrían evitarse, que son muchísimo más costosas porque implican traslados, implican más tiempos, implican contrataciones externas o implican una cantidad de cosas que a nivel del territorio hoy no están dadas en el mismo servicio. No es lo mismo a como están dados en el estudio, que es, por ejemplo, suponer que es una mujer que va a hacer un procedimiento de IVE en el Pereira Rosell. Sí, bueno, claro, ahí tenés toda la historia. Nosotros sabemos los equipos de salud sexual y reproductiva y aborto en el país están particularmente en las capitales departamentales, no están en otras ciudades. O sea que ya de por sí tenés que hacer traslados. Pero además tenés eso, una cantidad de lugares del país, o no tenés los profesionales suficientes que se requieren, o son objetores de conciencia. En muchos lugares del país también tenemos hospitales con 100% de profesionales objetores. ¿Podemos explicarle a la audiencia qué es ser objetor de conciencia? Bueno, objetor de conciencia es algo que está aprobado en la ley, garantizado en la ley para el profesional que por razones de sus creencias personales entiende que está en contra de esta prestación. Claro. Entonces, por lo tanto, se refuta de estar en el servicio para dar para hacer aborto. O sea que si yo voy al hospital de Tambores y justo en el equipo hay un objetor de conciencia, por ejemplo el ginecólogo es objetor de conciencia, yo no me podría hacer el procedimiento en ese hospital y tendría que buscar... Te tendrían que trasladar a otro. A otro. El único que puede objetar conciencia es el profesional de la ginecología. Sí. Porque intentaron hacer los psicólogos y trabajadores sociales y son quienes están en la intervención directa del procedimiento. En realidad la ley lo dice pensando en un procedimiento quirúrgico, ¿no? La ley quedó atrasada todavía en abortos por ley grado. Hoy por hoy, en otros países, no son ginecólogos o ginecólogas los que dan la medicación, son personal debidamente capacitado. Pueden ser perfectamente parteras, enfermeras, medicina general, medicina familiar. O sea, justamente una de las cuestiones que ha tenido la práctica del aborto en el mundo es haber evolucionado hacia una forma de mayor acceso, autogestión y seguridad. O sea, el aborto por medicamentos hoy en el mundo es la forma más segura de abortar. El problema más grave es acceder a la medicación y que sea una medicación segura. Pues lo que vos tenés que tener es corroborar que estás embarazada. Para eso se precisa solo un test de embarazo. La propia OMS dice que no es necesaria la ecografía confirmatoria. La ecografía en nuestro país es obligatoria porque determina el tiempo de embarazo, y como el aborto solo está permitido hasta las 12 semanas de gestación, la ecografía está más por el plazo que termina la ley que por el requerimiento en salud de la persona. O sea, en general en el mundo no se hacen ecografías confirmatorias, lo que hay es una confirmación de embarazo y punto, y después lo que se hace es la medicación para abortar. Y en todo caso, si hay complicaciones o hay restos ovulares post-aborto, se usan las ecografías o legrados evacuadores. Pero no es para... El requerimiento tiene que ver con la necesidad del legislador, no con la necesidad de las personas. ¿Y las dosis de misoprostol varían según el tiempo de embarazo? Sí. Pero lo que sí tenemos es, en Uruguay lo que fue muy bueno, que otros países no han tenido, fue implementar el sistema mixto, ¿no? O sea, es mifepristona y misoprostol, que es la forma más segura de abortos por medicamentos. Lo que no hace Uruguay es producirlo. Por ejemplo, Argentina ya está produciendo, producía misoprostol, no sabemos en qué situación ahora. Era mi ley,
pero producía misoprostol y estaba a punto de empezar a producir mifepristona para abaratar costos. Una dosis, yo quiero decirlo, una dosis de mifepristona y misoprostol en la productora, que es en la India, sale $2. Claro. ¿Sí? Sin embargo, hoy en el circuito clandestino, conseguir misoprostol, 4 pastillas de misoprostol y necesitas 8, te salen 10.000 pesos. Claro. O sea, solo en el sistema clandestino o ilegal sale 20.000 pesos, ¿no? De manera lucrativa conseguir una medicación que de base sale $2. Tremendo. Esto tiene que ver con algo que hemos denunciado hasta el cansancio desde el feminismo y cómo el cuerpo y los requerimientos reproductivos de las mujeres son un negocio para la industria médica. Y esto lo decimos desde hace muchos años. Sí. Y no solo en aborto, ¿eh? Esto un día podemos hablar de, por ejemplo, el acto médico para la asistencia del parto. El ginecólogo que te atendió todo el embarazo te cobra entre $1.000 y $1.500 para ir a atenderte en el parto. Esto es algo que venimos denunciando hace añares, porque culturas ancestrales que no requieren de un acto médico y que además para el parto. justamente es una manera lucrativa Sí. de atender un requerimiento, ¿no? O sea, pero bueno, esos son otros debates que hay que hacer sobre la industria médica y lo que tiene que ver con justamente, ¿no? El enriquecimiento en base a las necesidades de salud de las personas. Entonces, esta es una cuestión que nos abre una cantidad de debates sobre eso, ¿no? O sea, presupuestariamente es bueno saber que este es el costo que tiene el sistema público para atender 5.000 abortos anuales, aproximadamente los básicos, después muy probablemente haya sobrecostos. Cuando podamos calcular los costos indirectos, esto va a ser impresionante lo que significa para una persona, para una mujer transitando por un embarazo, si además le contás días de trabajo perdidos en toda esta secuencia de consultas innecesarias, traslados cuando no está el servicio disponible y también el sistema si hay que repetir la medicación o hay que tomar otras medidas cuando hay complicaciones en relación a esto. Y las exposiciones que se dan en determinadas actividades y en determinados lugares que sufren las mujeres a la hora de hacer un procedimiento como este. Yo quería consultarles esto, si tanto a la hora de calcular costos como a la hora de redactar mejoras en los procedimientos o compararlo con otros países, ustedes se dan cuenta de que por más que se cumplieron 12 años de la ley de interrupción voluntaria de embarazo, el aborto sigue estigmatizado de alguna manera en Uruguay. Bueno, lo que pasa es que para eso tenés que trabajar en otra cosa que no se trabajó, que es justamente hablar de aborto públicamente, no manejarlo como si fuera un servicio secreto, no promover la condena social. O sea, claro, cuando vos tenés una práctica que hasta hace 12 años era un delito, ¿no? Y se exonera la pena si la cumplís en determinadas condiciones, vos seguís haciendo una práctica que está considerada un delito. Eso es lo que está asignado al estigma, ¿no? Y eso es lo que hay que tratar de revertir. Por eso, muchas veces cambiar las normas o cambiar los códigos penales o cosas por el estilo no tienen tanto que ver con la accesibilidad y la resolución del problema, sino que tiene que ver con las condiciones en que esa situación, ese problema transitan en la sociedad. Para bajar el estigma y la discriminación hay que trabajar mucho más culturalmente, hay que trabajar mucho más en los énfasis de promoción y prevención de la salud sexual y de la salud reproductiva. Y el aborto debe ser un requerimiento tal como cualquier otro en el campo. El problema es que es la última prestación que ingresa al campo de la salud sexual y reproductiva. Ustedes se acuerdan que nosotros votamos la ley de 18.426 del derecho a la salud sexual y reproductiva en el 2008, comienza a implementarse en el 2010, pero sin aborto porque fue vetado. Todos los capítulos de aborto. Recién en el 2012 se incorpora lo de aborto. Entonces, al ser la última, también es muy resistida. Esto de que existan objetores de conciencia, más allá de que uno debe respetar siempre la libertad de creencias, esto tiene costos para los sistemas, tiene costos para las personas. Cuando vos tenés un servicio que no tienen los profesionales destinados a atenderte y te tienen que trasladar, eso tiene problemas, ¿no?
tiene problemas para las personas, porque las podés perder por el camino, porque se les demoran, se le van los plazos. Y quedar fuera del plazo significa que la única forma de resolverlo es fuera del sistema. Y eso que también está, y existe, ¿no? Porque muchas veces el imaginario de que con la ley ya está, piensa que, bueno, la ley tiene limitaciones, el tema de los plazos es un problema, el que sea solo avalable hasta las 14 semanas un aborto por violación ha demostrado en el mundo que es insuficiente ese plazo, porque además los embarazos productos de situaciones de abuso y violencia tienen un tema de negacionismo, ¿no? Por la persona, o sea, que en general los detectás en momentos más tardíos del proceso de embarazo. Entonces, hay una serie de cuestiones que tienen que seguir debatiéndose, que muchas veces la ley o la aprobación de la ley las clausura, ¿no? Porque la gente dice, bueno, ya está, ya tenés la ley, ya está todo pronto. En este caso, la parte de la implementación de política pública para este próximo periodo que comienza en marzo del 2025 es crucial para los gestores de política pública, ¿no? Para los decisores políticos. A mí me parece que es una forma muy importante de también empezar a tener el concepto de derecho garantizado, cuánto invierte el Estado para generar las garantías para ese derecho. Y esta es una discusión que muchas veces no asociamos al debate sobre derechos humanos, ¿no? El debate sobre derechos humanos parece ser como más simbólico y político, sí, y no tanto en responsabilidad del Estado en cómo garantiza las condiciones para hacerlo. Y después, también es cierto que estos datos los teníamos antes de las elecciones. Pero también es cierto que son datos sensibles porque no son para ser usados para reabrir el debate, ¿no? Esto no lo quisimos. Primero fue muy ruidoso, la campaña electoral no trató temas en profundidad, pero además los opositores al aborto fueron los únicos que hablaron. O sea, si ustedes ven de todos los sectores en contienda electoral, el único que se manifiesta públicamente en contra es Cabildo Abierto, ¿no? Y fue explícita su decisión de justamente decir que no debería ser el Estado ni gastar el Estado prestaciones para aborto. Entonces, por eso no largamos estos datos en su momento, porque la intención de estos datos no es decir aborto sí o aborto no. No es la discusión, esto el país ya lo tiene laudado. Claro. Es aborto que las personas decidan, no puede ser compulsivo, no puede ser obligado, no puede ser bajo presión, no puede ser bajo violencia y tiene que respetarse sus decisiones. Ahora, el tema es que toda política de salud y toda política social debe tener recursos asignados. Y para nosotros es importante medir que por lo menos ACE tiene que tener 2,5 millones de dólares anuales para no garantizar medicación, accesibilidad y servicios. Ahora, estos están gastados de la mejor manera en que se podría gastar para atender de la mejor forma la salud sexual y reproductiva. Bueno, por lo menos nos parece que este es el debate, ¿no? Este es el debate. Creemos que se pueden reasignar de manera más eficiente en promoción y prevención y no en un equipo interdisciplinario que en realidad no cumple función concreta en garantizar aborto seguro, ¿no? Sino es una condición normativa. O sea, esa habría que erradicarla y eliminarla. Y sí tener disposición de profesionales de la psicología por si vos tenés conflicto, pre o post, ¿no? ¿Qué puede pasar? La mayoría de las veces es un alivio, pero para otras personas, tengamos en cuenta esto, hay embarazos que son deseados pero que se complican, ¿no? Y esto tiene que ver también con que justamente tiene que haber todo un equipo atendiendo esas distintas dimensiones. Ahora, un equipo que te esté diciendo, bueno, mirá que hay formas seguras de adoptar, mirá que hay formas seguras de seguir el embarazo. Y espera 5 días. Cuando vos estás en realidad tratando de resolver algo que es una situación que no buscaste, no querés y no querés seguir, en realidad a veces puede funcionar como tortura, no precisamente una atención de calidad en salud. Más que reflexión son 5 días de ansiedad. Y bueno, y esos otros 5 días, los datos lo muestran, ¿no? O sea, nadie
cambia de opinión, porque no es un tema de que me gusta el rosa o me gusta el celeste, es un tema de que vos estás evaluando si traer o no traer a una persona a este mundo y hacerte cargo, porque eso es de lo otro, ¿no? Saber que traer un hijo al mundo no es solo parirlo, traer un hijo al mundo es hacerse cargo, y es yo soy de las que digo que es una de las relaciones únicas de toda la vida. Las otras pueden pasar, pero la relación de los padres hacia los hijos es una responsabilidad para toda la vida. Entonces no puede ser producto del accidente, no puede ser producto de la imposición. Así que, por lo tanto, tener profesionales debidamente asignados y debidamente capacitados para atender todos los requerimientos en salud sexual y reproductiva es una demanda histórica y es una obligación histórica. Y es personal, además, no es... El tema es cuándo tiene que intervenir ese profesional y para qué. Claro. Y ahora están interviniendo en algo que la gente no precisa, que no es eficaz para el sistema, no es eficaz para el procedimiento y además le gasta plata innecesariamente. Este es el debate, digamos, o por lo menos en los términos que queremos ponerlo, ¿no? Y además motivar a algo que vos decías, y es... Nosotros desde el movimiento feminista hace muchos años, y particularmente las que trabajamos en el campo de los derechos a la salud, es esto que vos decías, basado en evidencia. O sea, no es la discrecionalidad, no es esto de a mí me parece, o a mí me gusta, o yo creo, o yo no creo. La verdad que las políticas tienen que ser garantistas, ¿no? Y para ser garantistas hay que poder elaborarlas con base a fundamentos y principios y marcos teóricos y evidencia, y después evaluadas y corregidas en base a esto mismo. O sea, nosotros hace muchos años que insistimos que tiene que haber un sistema de información mucho más robusto, ¿no? Yo tenía 3 comentarios justo para hacer, y uno era la disponibilidad de datos y información que nos encontramos. Porque nosotros trabajamos en esa metodología que buscamos que fuera sencilla y accesible, pero eso también nos llevó a buscar la información disponible directamente en ACE y en los servicios, para lo cual hicimos un conjunto de entrevistas, hicimos una solicitud de acceso a la información pública, de la cual el resultado esperamos y insistimos, pero si esperábamos poco, fue muchísimo menos, no sé si es... No, y es una joyita la respuesta. La respuesta es... Solo en sí mismo leer las respuestas. Cuando llegó la respuesta y la enviaron, yo la tuve que mirar más de una vez para decir, ¿es en serio? ¿Te mandaron una planilla Excel impresa? No, era peor. Era peor que eso. No contamos con la información, claro. Diríjase al proveedor. No contamos con la información, preguntamos de cantidades, preguntamos de precios, preguntamos de costos, y aprovechamos para preguntar otras cosas sobre el procedimiento. Por ejemplo, si podíamos empezar a agregar algún otro tipo de información sobre qué acompañamiento se hacía de los profesionales, de los técnicos, de las capacitaciones. Tampoco de eso tuvimos, no fue. ¿Qué cantidad de ningún momento de la historia de la ley? O sea, desde lo pidieron en este periodo. Uh-huh. Y no las personas que estaban gestionando las respuestas al acceso a la información pública. Dirigimos directamente a los lugares donde se realizan las compras, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, hay que agradecer, ¿no? Porque fueron empáticos, o sea, sí nos recibieron, particularmente María tuvo entrevistas con responsables gerenciales de ACE y con responsables de las políticas en esto. Que reconocieron el valor del trabajo. Que reconocieron, que nos agradecieron. Ay, por suerte vamos a tener un dato, ¿no? Que nos dé una idea. O sea, en ese sentido está muy bien. Ahora, el problema es el sistema, ¿no? Claro. O sea, y la respuesta del Ministerio de Salud Pública, particularmente, que es el ente rector, uno lee esto y dice, ¿y entonces qué hacen? Porque si no lo tienen para brindarnos a nosotros, que podrías decir, no te lo quiero dar, no lo tienen para ellos. Entonces, ¿cómo hacen para ser un ente rector de una política si no tener la información básica para saber cómo va esa política? Ojímetro, digamos. Sí, claro, es como a mí me parece que nos va bien, ¿no? O sea, esto es lo que más
creo que hay que reforzar a futuro. Esta va a ser una insistencia desde todos puntos de vista, ¿no? Y a Mejorar nivel los general, sistemas. en un sistema de salud que requiere de una revisión y de una mejora en el acceso, porque esto no, entiendo que no sea solamente para lo que es la salud sexual y reproductiva, sino que sea en general, o sea, este tipo Claro. Y ahí valoramos un poco la importancia, no solo de evaluar costos es importante para saber cuánto cuesta, en qué se gasta, cómo se gasta, si es eficiente, si no es eficiente, si no se podría usar esos mismos recursos en otra cosa, o si están faltando, pero también el análisis de costo evidencia cómo se dan las prestaciones y si realmente se están cumpliendo eso que es el acceso a un derecho, en este caso, que es a tener un aborto seguro. Y lo mismo me parece que está pasando con otra cantidad de prestaciones que no necesariamente son solamente salud sexual y reproductiva. Exacto. Entonces, eso me parece que la herramienta del análisis de costo es una herramienta muy potente a la hora de evaluar políticas públicas en cuanto a los recursos destinados y en cuanto al funcionamiento de las políticas y a poder después avanzar en lo que es el verdadero impacto o no en lo que es, Sí. en este caso, la salud sexual y reproductiva. Y lo otro que también evidenció, a partir de, nosotros hicimos, armamos un modelo de trabajo, hicimos entrevistas, pedimos información, y cuando no tuvimos información hicimos estimaciones a partir de datos de mercado, fuimos resolviendo los distintos parámetros que queríamos valorar. Eso de alguna forma también nos va a permitir que si mejoramos cualquiera de esos datos, fácilmente podemos mejorar ese resultado y a su vez también vamos a poder de alguna forma llegar a un indicador de analizar la evolución en el tiempo. Eso va a ser un dato que a medida que podamos acumular todos los años va a ser importante. Pero también un dato que no es menor es que cuando en el 2012 se aprobó la ley, se reglamentó y se puso operativa, fue muy poco tiempo y ahí se generaron instancias de trabajo con los servicios, con los técnicos, con los profesionales, pero eso nunca más se repitió. Claro. O por lo pronto no hay ningún registro, no hay ninguna evidencia y cuán tan importante es en 12 años o en más de 10 años. Sí, porque además no se subsanó en otro campo que es en la universidad y en la formación de profesionales. La salud sexual y la salud reproductiva no forman parte, ni los derechos sexuales ni los derechos reproductivos forman parte de la currícula de formación de trabajadoras sociales y trabajadores sociales. En psicología está, pero es bastante más reciente. En medicina, no mucho, ¿no? Entonces ahí vos tenés un déficit que la ley asigna a profesionales a garantizar un servicio para el cual los profesionales no están actuando de acuerdo a su marco técnico-científico, sino fundamentalmente en este campo a su marco de valórico y de creencia, ¿no? Entonces en ese marco es donde también nos preocupa que pensemos que, porque tuvimos una ley en el 2012, este tema está resuelto, esto hasta el propio movimiento social tiene que tener conciencia de que una ley no es el fin del camino, una ley es una herramienta más que vos vas consiguiendo a medida que querés un objetivo mucho más amplio, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, en estos 5 años, si bien no se tocaron estas leyes, sí se horadaron los servicios. Y sí hubo un clima de, por lo menos, promover la adopción en lugar de asegurar abortos. Hubo profesionales objetores de conciencia designados en los servicios que rechazan dar, con lo cual también eso genera, puede no interferir, pero cambia el clima. ¿No? El clima de un servicio de salud cuando vos tenés a alguien que está contra de una prestación. Los profesionales que están a cargo muy probablemente tiendan a eludir hacerlo porque, ¿no? La fuente de trabajo siempre es algo que cualquiera tiene en cuenta, ¿no? Claro. En consideración. Y además intentaron cambiar cosas a nivel legislativo, como es la tendencia a personificar el feto, ¿no? Darle al feto esta ley de los mortinatos. La ley de los mortinatos, intentaron hacer esta adopción intrauterina, ¿no? Esto de darle nombre y entierro a un feto muerto. O sea, hay una serie de cuestiones que justamente
poco contribuyen a romper algo que vos decías, y es como vamos en contra del estigma y la discriminación, ¿no? O sea, cuando vos enfatizás algo que en realidad no es biológicamente demostrable, porque eso es lo otro, ¿no? Porque las dimensiones, ¿ustedes se acuerdan cuando aparecieron en Montevideo una cantidad de carteles enormes, ¿no? Con un feto que parece que fuera gigantón, y va a decir, pero esto en la realidad mide milímetros. El bebé ingeniero. No, el famoso bebé ingeniero. O sea, estas cuestiones que no aportan, porque lo que tratan es de darle carácter científico a lo que son creencias religiosas, muy respetables para la práctica individual, no para la política pública, ¿no? Y no para la garantía de los servicios. Entonces, son una serie de cuestiones que hay que volver a debatir. Lo que no volver a debatir es como otra vez, hay vida y no hay vida, es persona, no es persona, Dios te lo manda. Bueno, esa cuestión lo resuelve cada persona. Uruguay creo que lo resuelve de la forma que es la mejor de la convivencia de diversidad de creencias, y es que nadie imponga la creencia de una a las otras personas. A mí me parece que esa es la mejor manera de resolverlo. Y en este campo, que es muy valorativo, menos que menos. Por lo tanto, hemos insistido mucho, y esperemos que esto también sirva para ver cuánto se está dedicando a capacitación permanente del personal, cuánto está dedicando el Ministerio de Salud Pública a fiscalizar que se cumplan los protocolos, normativas y guías clínicas. ¿Cuánto se pone sobre la mesa cuando hay que negociar el costo del valor de la medicación para abortar, ¿no? O sea, si es una compra solo a privados, o si la podés hacer como hace Uruguay con la anticoncepción, que consigue precios a través de Naciones Unidas, que hace que sea mucho más barato la anticoncepción para el sistema, y por lo tanto más accesible para los usuarios. En esto pasa lo mismo. Nosotros entendemos. Creo que María estuvo buscando, ¿no? Los datos que da el ministerio es que aproximadamente entre el 5 y el 7% del gasto total en salud en el país son dedicados a salud sexual y reproductiva. Vaya a ver cómo lo componen, pero eso es. Y estos son alrededor de 180 o 250 millones de dólares anuales. En relación a esos 2,5 millones de dólares para aborto, es absurdo, ¿no? O sea, si vos lo ponés en la cantidad, no es un monto desproporcionado. El tema es si está asignado a lo que se necesita y es de la forma más eficaz, más eficiente y que mejor resuelva los requerimientos de las personas, porque esta es la concepción que defendemos. La salud es un derecho y el Estado tiene que garantizar las condiciones para su ejercicio. Y si no fue que la ley que existe hoy da el derecho, pero termina de alguna forma generando un conjunto de tiempos de espera, de dificultades, que es una forma de generar una estigmatización del propio proceso y de dificultar el propio proceso. Claro. Y no completar la información, ¿no? Porque lo que nosotros tenemos hoy por año es 10.000 abortos legales en el sistema de salud. No quiere decir la cantidad de abortos que se realizan en el país. En el país, claro. Son dos cosas muy distintas. Y las estimaciones hoy, que antes, cuando el aborto era quirúrgico, se podían hacer, hoy casi son inviables, ¿no? Porque es vía medicación que la podés acceder por muchos lados. Que si quizás hubiese menos pasos, hubiese mayor acompañamiento de forma a través de la telemedicina, mayor campañas de difusión y publicación a través de estos recursos que capaz que estamos malgastando, campañas de anticoncepción, se podría derivar eso que está en el sistema ilegal todavía, que lo haría mucho más seguro, de calidad y obviamente que tendría un mayor acompañamiento que lo que sucede cuando lo haces por fuera del sistema de salud. Con todas las complicaciones que estuvimos hablando del sistema de salud, sigue siendo igual una garantía hacerlo. Y otro tema que no fue parte del trabajo, pero sí es evidente, y Lilian y el equipo MISU lo tiene clarísimo, que es también la dificultad o la necesidad de mejorar los registros, ¿no? Sí. Hay como una apertura de paraguas cuando dicen no, es para garantizar la confidencialidad, pero en realidad los registros bien llevados y sistemáticos y rigurosos en cuanto a la confidencialidad no deberían tener problema, al contrario, serían más que necesarios como una herramienta fundamental de garantizar derechos. Sí, la información que hay en aborto es cantidad de abortos,
Montevideo e interior, y después por edades y Claro. por causales. Por causales. Punto. Cuando vos le preguntas cuántas usaron solo el dosaje de medicación básico, no saben. ¿Cuánto más medicación se usó en cada procedimiento? No saben. De hecho, por ejemplo, el IB4 no aparece prácticamente El IB4 no aparece. porque no está registrado. No está registrado y ahí no tuvieron ninguna pista de si es que las personas no vuelven para hacerse el control post. No, lo que se dice es que no queda registrado como un post, sino que queda registrado como una consulta O sea, adicional. Pero en realidad no se sabe. Claro, como puede ser una consulta de medicina general. Sí. En general, en un momento oficialmente decían que solo llegaban al IB4 el 30% de las que pasaban por el procedimiento. Y es bastante razonable. Si tuviste que hacer todas esas consultas previas, ¿no? Harta. Y después no tuviste Sí. ninguna complicación, ¿sabes qué? Sí, ya está, me lo saqué. No voy, no voy. Y ese es un problema. Ese es un problema también, porque esa es la consulta donde se supone que tienes que hacer Claro, la sí. prevención. O sea, hay mucha cosa para cambiar. Y lo que sí es cierto es que si se reasignan recursos se podrían hacer muchas más campañas que campañas en este campo. Yo no sé cuándo es la última que recuerdo, pero me sale me sale aquella que se acostó con aquel, que se acostó con aquella, Sí. que no, esa era para VIH, y después no, otras de patitas para arriba y para abajo, que uno se suponía que no sabía si era una orgía o era Sí. no, o sea, una familia toda durmiendo juntas. O sea, estas cuestiones además, hoy en el mundo, en realidad las campañas que se usan son directas, obvias, no darle tanta vuelta a la Tanta cuestión vuelta, y sí. hablar de Gregre para decir Gregorio, o sea, Claro. y eso me parece que es de las cuestiones que adolecemos y que se podrían utilizar estos recursos justamente para reasignarlos a campañas. Yo quería hacerles otra pregunta del procedimiento IB1, IB2, IB3, IB4 sería a veces. Si además se podrían asignar recursos para detectar casos de violencia. O si se detectan, si está el dato de si se detectan casos de violencia, porque Abortos por violación son 10 al año con suerte, registrados. Legales. Acá pueden pasar dos cosas, que si hay una situación de embarazo por violencia se transite dentro de las 12 semanas y no se use las 14, o muy probablemente haya un subregistro. Uno de los problemas que hay es que deberían actuar los equipos de manera integral, porque hay equipos, y muchas veces son los mismos profesionales que se repiten, que están asignados a atender casos de violencia, y otros asignados a atender casos de aborto, y otros asignados a atender casos de anticoncepción. Esto hay que pensarlo en su conjunto, porque esas situaciones sí requieren más que... Yo pensaba más que en aborto por caso de violencia, a veces por coerción dentro de la pareja o por también que capaz que en un IB4 una vez que ya superaste esa etapa puedes contar o abrirte más a decir, bueno, Bueno, mirá, para eso necesitas más capacitación de los capacitación, equipos porque claro, los sí. podrías captar en cualquier consulta. sí, en cualquier consulta de salud cualquier momento que una persona toque el sistema deberíamos tener la capacidad Sí. de los radares usados para detectar esas cosas. En general se atiende en función a las cosas graves o que ya llega la gente del Sí, sistema. tipo bomberos, solicita, ya sí. En general no parece ser, o sea, esto ya tiene una historia, ¿no? En general los abortos en este país han existido siempre, no surgieron después de la ley. Y esta es una de las maneras, es la última herramienta que te queda para no interrumpir una situación que no querés. Y esto ha pasado siempre. En los casos de violencia y de violación hemos visto casos de niñas o de adolescentes. Y el problema ahí es que te diré que cuando los casos que yo conozco, los equipos intervinieron muy mal, ¿no? Porque no consideraban una cantidad de determinantes sociales y muchas veces el aborto es visto como una mala práctica, ¿no? Como una mala decisión. Y continuaron embarazos que deberían haber sido interrumpidos, ¿no? Supuestamente por escuchar a la niña o supuestamente por escuchar al adolescente sin darle toda la información que se requería, ¿no? Y más avanzado el embarazo, las propias niñas y adolescentes empezaban a rechazar el embarazo y después no hubo equipo profesional que lo interrumpiera con 30 semanas, por ejemplo. Claro. ¿No?
Quería preguntar, creo capaz que mi última pregunta. Hice un montón de preguntas porque las tengo las dos y quería aprovechar. Yo también tengo una. ¿Vos tenés? Yo tengo una, sí. Sí, dale vos y yo eso, termino. Estuvimos, hablamos un poco de avances, que no hubo tantos avances, y hablamos de algunos retrocesos que hubo en salud sexual y reproductiva, y quería preguntarte, Lilian, ahora que, bueno, podés estar con esta información y utilizarla en el Poder Legislativo, ¿cómo te imaginas que se puede avanzar? Y en este contexto. En este contexto. En este escenario. Y en este escenario, claro. En otro escenario sería bastante difícil. En el otro escenario. Una cosa que no es menor es que hemos ido, y lo hemos conversado con Lilian, después de... yo tuve la suerte de trabajar con ella hace muchos años, cuando había un debate muy candente desde los movimientos sociales en lo que eran los derechos y en las propuestas de salud sexual y reproductiva, y creo que las dos coincidimos es que se ha hecho mucho más tibio el debate. Sí. Lamentablemente. Sí, bueno, se ha avanzado, pero capaz que se perdió un poco la velocidad de seguir avanzando, y en estos 5 años se detuvo bastante. Hay una tendencia de cuándo es progresista y cuándo es progresivo, ¿no? Que no siempre es lo mismo, que no siempre quiere decir lo mismo. Esta fue una de las leyes que todo el mundo, incluso los que estaban aliados, decían hay que hacerlo progresivamente, ¿no? De a poco. Bueno, ya de a poco pasaron tiempo suficiente como para decir, claro. Bueno, yo creo que, bueno, el escenario es más favorable de acuerdo al resultado del domingo pasado, porque, bueno, fueron bajo las administraciones del Frente Amplio que se lograron todos estos cambios normativos y de política pública. En el Senado supongo que tenemos mayoría como para poder realmente impulsar estas cosas. El tema va a ser cómo se transitará en diputados con esa otra conformación, pero mi intención es entrar al Parlamento como para realmente poder dar un salto cualitativo en todo lo que tiene que ver con políticas y con la perspectiva de género en la política legislativa, digamos. Sí. Es más que ir a tratar solo temas que se consideren de mujeres, sino cómo pensar esta dimensión de la realidad en toda legislación que se promulgue o en todo debate parlamentario que se dé. Yo espero que podamos modificar, sí. Bueno, ahora sí, recién electa, voy con toda la energía, después veré con qué me encuentro, pero en principio esa es la intención, ¿sí? Y esa va a ser la función, ese es el acuerdo. Agosto, septiembre te tenemos acá de nuevo. Ese es un poco el acuerdo de por qué ir a este campo con el equipo del senador Oscar Andrade. Sí. Muy bien. Tu pregunta, Leo. Sí, claro. Bueno, yo a Lilian la conozco también hace ¿cuántos años? También trabajamos juntos, acá creo que todos trabajamos juntos. Pero te iba a hacer una pregunta, porque desde que te conozco, ya yo no sé qué, 14, no sé cuántos años. Andaban de chupete los dos. Siempre ella vos tenías la misma preocupación, que es esta preocupación de que el Estado no genera los datos para que las organizaciones sociales puedan trabajar. Entonces, las organizaciones sociales son las que tienen que proveer los datos para que el Estado luego... Y seguimos en eso. Bueno, sí, hay dos cosas. La información desde el Estado es una cuestión de calidad democrática y de gobernanza, ¿no? Esta es la tendencia. Países transparentes y con buena información son países más serios, por llamarlo de alguna forma. En la función de las organizaciones sociales, lo que a mí me molesta es que tengamos que generar recursos o destinar recursos para obtener datos que debería tener el Estado. Que nosotros investiguemos me parece muy bien y que nosotros también estudiemos me parece muy bien, pero debería ser otra función. Nosotros lo hacemos desde MISU con una concepción de control ciudadano, ¿no? O sea, de una ciudadanía organizada que mira con mayor exigibilidad la gestión pública. Y esto espero que también lo podamos seguir sosteniendo. MISU, por suerte, se sostiene, va a seguir trabajando, va a trabajar con otro equipo. Bueno, yo no soy más su directora, pero la intención, a mí me parece que el Estado sin duda, quienes gobiernan sin duda, quienes legislan sin duda, pero una ciudadanía informada es crucial. Y una ciudadanía que
qué servicios hay, cómo exigirlos, cómo denunciarlos cuando no están, cómo realmente demandar calidad o organizarse para, ¿no?, defenderlos, para mí es un diferencial de Uruguay en la región, ¿no? O sea, nuestra capacidad de organización social es enorme y además hemos ido desarrollando estos otros instrumentos que es de una ciudadanía informada, consciente, organizada y que exige. Además que actúa responsablemente, porque además feminismo lo dijo hace muchos años, la información es poder, ¿no? Cuando uno tiene información y realmente está disponible, no solo puede tomar mejores decisiones personales, también puede tomar decisiones electorales de mejor manera que si no la tiene, o de una serie de decisiones en todos los campos en donde interactuamos. Entonces a mí me parece, Leo, que sí, que ojalá que este Uruguay en estos próximos 5 años primero haga una gestión más seria desde el gobierno. Esta fue una gestión muy poco seria, muy poco dialogada, ¿no? O sea, no dialogó con nadie. Y además a mí me encanta la democracia que sea no solo participativa, sino deliberativa, ¿no? O sea, que la gente debata, discute, y para eso no es el solo, me parece. Para eso, cuando vos tenés más información, tu debate es más rico, es más fructífero y realmente mucho más fermental. Así que ojalá que estos datos sirvan para este gobierno que se va. No, yo creo que sí, se los vamos a entregar a las autoridades, obviamente, pero no creo que hagan mucho con esto. Pero sí es un insumo que va dirigido siempre, con lo que produce MISU, va a decisores políticos, a medios de comunicación para llegar a la gran, ¿no?, público, y después a las organizaciones sociales. Esta información va fundamentalmente dirigida a las organizaciones sociales porque esto es herramienta de incidencia, fundamentalmente. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno. Pará, porque yo tengo una cosa acá. Tengo un ¿quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Que es hermoso, pero es increíble que no lo haya detectado antes. Liliana, nosotros tenemos una parte del programa que hacemos un ¿quién lo dijo? Yo digo una especie de tweet o algún comentario que alguien haya dicho en las redes y hay que adivinar quién lo dijo. ¿Quién lo dijo? A ver. Esto es tremendo. Si solo es que me da mucho... Vos podés. Si solo el 2% de los uruguayos que votaron hubieran votado diferente, seguiríamos nosotros en el gobierno. ¿Quién lo dijo? Yo sé, es del Partido Nacional, creo que es el ministro de Educación y Cultura. Muy bien. Porque cuando lo leí no podía creerlo. Sí, no. Es como... Es muy Si fuerte. solo el 2%. No, claro. Sí, no, tremendo. Está bien, así Bueno, nos va. Así nos va. No. Después tuvimos Bueno. el comentario ese, que ahora salió un comunicado hasta de los representantes sociales del BPS. Ay, ¿quién lo dijo de Botana? ¿Quién lo dijo? Botana. Lo tenemos por acá, ¿no? Sí. A ver, dame un segundo para que lo Salió busco. a Sí. decir que había habido inspecciones de BPS y DGI, Sí. y eso de alguna forma había sido una estrategia de funcionarios para que la gente votara a la oposición. Como si acá de Facebook. desconociendo absolutamente la institucionalidad, la calidad de funcionarios, los procedimientos para inspectivos. Ese es el Ese comunicado en comunicado respuesta. En respuesta. Este es en respuesta. En Señor respuesta. Sergio Bono. Sí. Pero también ha generado algunas respuestas en las redes de la falta de reconocimiento, de conocimiento respecto a cómo se dan los procedimientos inspectivos, tanto en lo que es Ministerio de Trabajo, BPS y DGI, y como que eso hubiera cambiado los votos, ¿no? Sí, la verdad. Bueno, Bueno, estuvimos con la senadora electa, ciudadana ilustre y Sanado. referente feminista y compañera Liliana Brasinska. Muchas creo que la gracias. próxima vez que la invitemos quedamos en lista de espera. Sí, No, Sí. por eso, sí, yo lo de la ciudadanía ilustre, a mí muchas veces estos premios y cosas no me gustan para nada. Pero en este caso me encanta ir en esta terna. Me encanta Sí. la Sí. ciudadanía ilustre. Fue designada Karina Núñez, sí. una líder trabajadora sexual, y Rosario Aguirre,
una académica investigadora que fue la que abrió los estudios sobre el uso del tiempo y el trabajo no remunerado, así que es más que nada, te digo, que como un mimo a mí misma estar en esa terna con esas dos mujeres que quiero mucho, además. Muy linda terna, sí, la verdad. Muy linda terna. Bueno, ha sido un placer tenerte acá y casi entrevistarte a vos también, María Noel. Sí. Tal cual. La conductora entrevistada. Sí, bueno, gracias Martina. Porque yo quería entender más de todo lo que habían Yo encontrado. pedí una doble autorización acá. Primero hablé con Lilian para decirle, che, ¿te parece que lo presentemos en el podcast nuestro? Y ella enseguida me dijo que sí, me parece sensacional. Y después a Martina y a Leo si les parecía adecuado. Nos parecía, sí. No fue una imposición, fue No un fue. pedido. Sí. No, pero de Esto todas es muy cosas, democrático, ¿verdad? De todas maneras, mil gracias, ¿no? Porque sí se requieren estos canales para poder difundir la información. Así que mil gracias. Gracias por venir, José. Lilian. Sabemos que aparte es una semana movida con Sí, ha sido toda una esta año transición. movida. Bueno, nos vemos el próximo lunes. Chao, chao. Chao, chao.